Bueno, nada, que haya reflexión y tengo mucho interés en escuchar los planteamientos del presidente del Gobierno, a ver cuáles son las perspectivas para los próximos meses y sobre todo las coordenadas esenciales, las corrientes de fondo que nos interesa que se mantengan en España y que han identificado y hecho reconocible al PSOE a lo largo de toda su trayectoria democrática, ¿no? ¿Va a tener el presidente Sánchez su apoyo en las negociaciones que mantenga con Esquerra en Cataluña, en esa mesa de diálogo? Bueno, yo creo que en España, dada la situación política que hay, es inevitable que haya diálogos en todas las direcciones, que haya diálogo con la oposición. Es más, creo que los asuntos verdaderamente trascendentes de Estado tienen que plantearse desde un diálogo transversal, no desde un diálogo frentista. Creo que es importante, sobre todo, que nadie alimente en España que perdemos las formas ni por mala educación. Al final, la Constitución permite hablar de mucho, pero también limita hablar de algunas cosas. Y eso es lo que tengo claro que hoy se va a quedar garantizado en el Comité Federal, que el PSOE sigue siendo el partido que más se parece a este país, en lo que tiene de diversidad, pero en lo que tiene de aspiración, que es la igualdad. Al final no hay tanto un problema de unidad, que eso es lo que le gustaría, digamos, a una derecha más radical. No hay tanto un problema de unidad como de igualdad. Es más, los que más apoyamos, queremos y ansiamos la igualdad de España, somos los que hoy estamos más obligados a defender su unidad. Porque la gente que ataca la igualdad en España, que ataca hoy la unidad, en realidad lo hace por intereses normalmente egoístas, de tener más, de querer más o de buscar privilegios. Y por tanto, esta es una etapa política en el gobierno de coalición que tiene que evitar como signo distintivo el privilegio social y el privilegio territorial. ¿No hay fisuras, por tanto, dentro del PSOE en ese sentido respecto a Cataluña? Bueno, yo creo que hay tanta situación, hay tanta inestabilidad en el conjunto del país, dada la coyuntura política, que el PSOE puede ofrecer y puede trabajar más a favor del país, desde luego con estabilidad orgánica. Una cosa es que haya estabilidad orgánica, que entre todos no apostemos por rupturas internas, y otra cosa muy distinta es que no haya distintas opiniones. Claro que sí, yo tengo claro que tenemos una distinta visión desde el Partido Socialista de Cataluña y la que podemos tener en Castilla-La Mancha, y se trata de sumarlas en el interés de España. Vamos a verlo, no es un proceso de hoy, en realidad el Gobierno marca el día a día, pero hay otros muchos partidos que van marcando el día a día, la semana a semana, Esquerra sin ir más lejos, ¿no? De manera que hay determinados asuntos que pueden el día de mañana amenazar con mucha claridad la unidad del país y sobre todo la igualdad entre los españoles de todos los territorios, ¿no? ¿Teme que Sánchez le tire las orejas por su actitud beligerante en cuanto al IVA de las comunidades autónomas? La verdad se ha dicho que las orejas me da lo mismo que me las tiren o no me las tiren. A mí lo que me importa es que me paguen, como lo mismo que exigimos lealtad y diálogo en todos los sentidos, lo exigimos también para el pago de los impuestos. No tiene ningún sentido de la financiación. Llevamos 7 años aguantando las comunidades autónomas, soportando el estado del bienestar, porque somos nosotros, las autonomías, los que soportamos la sanidad, la educación, los servicios sociales, que esto no es etéreo, que esto es realidad. El estado de bienestar lo soportan las autonomías, con 7 años de retraso en la financiación, que se ha quedado anticuada, sin perspectiva de verdad de que se aborde con garantía. Si a eso le añadimos encima que no se pagan los impuestos, las contribuciones que son obligadas, pues no arreglamos nada. De todas maneras, este es un foro interno en el que vamos a hablar de las perspectivas del Partido Socialista, y yo lo distingo con claridad de los foros institucionales. Yo, cuando tengo que hablar como presidente defendiendo Castilla-La Mancha y además defendiendo la visión que desde Castilla-La Mancha tenemos de España, puedo decir una cosa, pero es muy diferente a la que podamos plantear dentro del partido, porque son ámbitos diferentes, ¿no? Desde luego yo tengo muy claro que a lo que me debo son a los intereses de mi tierra, los intereses de la gente que nos ha votado, como todo aquel que ocupa un cargo. ¿Y cuáles son las perspectivas de cara a estas citas electorales del Partido Socialista? Bueno, hoy vamos a manifestar todos apoyo al Partido Socialista, tanto de Euskadi como de Galicia, y eventualmente también al Partido Socialista de Cataluña, que no están convocadas las elecciones, pero tarde o temprano van a ser. Tarde o temprano van a ser. Y yo creo que es preferible tener diálogo, conversación, compartir lo más posible lo que está pasando entre unos rincones y otros del Partido Socialista,
a que el Partido Socialista se fracture. Siempre he dicho que el PSOE tiene la ventaja de ser el partido que más se parece a España en su pluralidad y en su ansia de unidad, y que también el Partido Socialista representa probablemente la única manera moderada de abordar ahora mismo, moderada y transversal de abordar un avance en España. Va a costar, es una legislatura difícil, muy difícil va a ser en muchos sentidos, pero desde luego lo verdaderamente importante es que no haya retrocesos y sobre todo que no se ponga en cuestión lo más esencial, que son los parámetros constitucionales. ¿Y teme que el PSC pueda hacer algún movimiento que pueda resquebrajar esa unidad en el Partido Socialista? Entiendo que no le conviene, no le conviene. Yo recuerdo perfectamente lo que, el torpedo en las estadísticas y en las encuestas que supuso en las últimas elecciones catalanas la irrupción del problema de los indultos. Eso supuso un batacazo enorme en las encuestas para el PSC. Creo que ese tema lo tenemos más que asumido, superado, y espero, por tanto, que esa no sea ahora la opción, ¿no? O sea, tiene que haber acuerdos sobre muchas cosas, distingo la retórica y algunos nos iremos pronunciando a medida que vayamos viendo textos sobre la mesa, porque sobre el Código Penal, por ejemplo, que hay mucho debate, yo he escuchado de todo, he escuchado que no se va a dialogar en la mesa con la Generalitat, como por otro lado es razonable. He escuchado al ministro decir que incluso puede suponer un aumento de penas y una calificación distinta de lo que pasa, y desde luego he escuchado a la inmensa mayoría de la gente entender que aquellos que dicen que están dispuestos a repetir lo que ya hicieron y les ha llevado a la cárcel, evidentemente no pueden ser juez y parte, no pueden elegir la condena que quieran, esto es evidente, esto no es de izquierda ni derecha, es de sentido común. Sentido común es lo que hace falta en España, común además, lo más común posible. Presidente, ¿se fían de ese diálogo que ha arrancado con la Generalitat por parte del Gobierno? Bueno, yo es que creo que hay mejor voluntad por parte de las instituciones españolas y del Gobierno de España que por el presidente de la Generalitat. Yo creo que Torra literalmente está en rampa de salida, no creo que tenga mucho interés en darle bazas ni siquiera institucionales ni electorales a Esquerra Republicana. Yo creo que hoy por hoy hay una división feroz entre Esquerra Republicana y Convergencia, la antigua Convergencia y Unió, y esto de alguna manera hace que todavía se retroalimenten más el uno por el otro. Y lo cierto y verdad es que al final entre todos tenemos que ayudar a que salgan del callejón sin salida en el que se metió el independentismo, porque no tiene salida ninguna. Y cuanto más ayudemos a salir del asunto, mejor. Una forma de ayudar es no alimentarlo y, sobre todo, no hacer planteamientos o discursos que ofendan y que confundan a la sociedad catalana con la clase dirigente catalana, que yo, desde luego, no la quiero confundir. Vale, el presidente Susana Díaz acaba de decir que quiere impulsar esa Tenemos que entrar en el comité, nos están Sí. esperando. en el campo muy Sí. rápidamente. No sé si desde Castilla-La Mancha... Indispensable que haya diálogo con los territorios, que lo haya también como consejos territoriales del Partido Socialista. Tenemos prioridades ahora mismo tan importantes como la financiación o como la discusión que tiene que haber de fondos europeos en los próximos presupuestos europeos. Sí, nos jugamos mucho, por tanto, diálogo transversal y diálogo en todos los frentes. Yo creo que ese es el sino de esta legislatura. No puede ser solo para unos, ni solo por ahí tirando como gobierno, tiene que ser abierto, porque seguramente escuchando a muchos llegaremos a conclusiones. Y desde luego el sector del campo, que necesita una interlocución directa, abierta. Sabemos que buena parte de las cosas que pasan en el mundo rural y en el campo no pasan por el Gobierno de España, pasan por la Unión Europea, pasan por una estrategia comercial, pasan por otras muchas razones, pero yo creo que como mínimo hay que establecer esa mesa de conversación, ese diálogo franco con las organizaciones agrarias, sin duda de ningún tipo. Gracias.